Un saludo pascual a todos con los mejores deseos, invitándolos a hacer la exégesis correspondiente al Evangelio de este domingo, domingo de la Ascensión, en el cual leeremos el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, los versos 46 al 53, el epílogo, el final del Evangelio de Lucas, palabras que engranan directamente con la primera lectura que también leemos en este domingo, tomada de el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos entonces al Evangelio, vuelvo y repito, capítulo 24 del 46 al 53. Las palabras del resucitado que escuchamos en este pasaje evangélico de este domingo, que es propuesto para este domingo, han sido dirigidas a los discípulos la tarde del día de Pascua. Nos ubicamos en el día de Pascua en la tarde. Trataremos entonces de releer este momento en el cenáculo. Allí están presentes los 11 y los dos discípulos que se han devuelto del camino de Maús después que han visto al Maestro en el momento de partir el pan. Tengamos presente esta expresión técnica empleada en la iglesia primitiva para indicar la celebración de la Eucaristía. Cuando la comunidad se reúne para la fracción del pan, los ojos de los creyentes se abren y ven al resucitado, no con los ojos materiales, sino con la mirada del creyente. Están hablando de la experiencia que han tenido y también Pedro relata el encuentro que él ha tenido con el resucitado. Y en ese instante, dice Lucas, mientras hablaban de estas cosas, Jesús en persona estaba en medio de ellos. El verbo utilizado es este, que significa estaba, no que aparece y que después desaparece, no. Está en medio de esta comunidad reunida en su nombre en el día del Señor. A este punto el evangelista hace notar una reacción extraña por parte de los discípulos. Dice que estaban desconcertados y llenos de miedo y pensaban que veían un fantasma. Lucas nos quiere aclarar que el resucitado no es un fantasma y lo hace para matizar la experiencia del resucitado como algo diferente de las sombras de los difuntos, de la cual se hablaba en la literatura griega y en la literatura latina. Ahí hay ejemplos como el descenso de Ulises al infierno y esto donde se habla frecuentemente de fantasmas. No, Jesús no es un fantasma y la Sagrada Escritura no habla propiamente de fantasmas. Lucas nos viene a aclarar. Él quiere aclararnos que el resucitado no es un fantasma, es una persona real, concreta, que ya no está ya más hecha de un cuerpo material, tangible, visible, sino en un cuerpo de resucitado. ¿Cómo contar esta experiencia en un lenguaje material? Este es el problema, este esfuerzo que hace el evangelista Lucas y los evangelistas, contar una experiencia espiritual en términos materiales como los que manejamos nosotros. Es muy complicado. Pensemos, por ejemplo, para nosotros cómo es difícil relatar nuestra propia experiencia espiritual, como de pronto si se le pide a una madre que explique el amor a su hijo que lleva en el vientre, no tiene palabras para esto. Aquí, ¿cómo se hace para hablar de una experiencia profunda de Dios, del mundo divino, de las cosas de Dios, si no somos capaces de pronto siquiera de forma adecuada de hablar de la emoción que nos causa una obra de arte o una melodía? Mucho menos va a ser fácil poder hablar de una experiencia espiritual. Los evangelistas han hecho un esfuerzo admirable para traducir en imágenes la experiencia real del encuentro con el resucitado. Y este es el lenguaje en el que está escrita la Sagrada Escritura. ¿Sí? Habría que mirar cuando hablamos de resurrección, ¿qué esperamos nosotros del resucitado? Una persona que se levanta de la tumba con su mismo cuerpo y con su misma vida. No, es una experiencia espiritual y teológica la que los evangelistas nos quieren contar. El resucitado dice a sus discípulos,
¿Por qué se asustan? ¿Por qué están desconcertados? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? ¿De dónde vienen estas preguntas, este miedo, estas dudas? Es comprensible el desconcierto de los discípulos porque todas sus convenciones han sido desmentidas por la Pascua. Ellos se encuentran de frente a una serie de incertezas. Estaban seguros que el Mesías estaba de parte de los justos y entonces el Mesías debía ser un vencedor y en cambio ha sido un fracasado. Habían aprendido en la catequesis desde siempre, desde que eran niños, que Dios protege al justo, no lo entrega en mano de los impíos. Así lo repiten los salmos. Y en cambio se encuentran ahora de frente al justo y a este crucificado. Dios no lo ha defendido. Y entonces ahora la revelación de lo que ha sucedido en el tercer día es lo que viene a tratar de explicarnos con palabras humanas el evangelista Lucas. Tercer día, como han terminado las cosas según la boca de los hombres, esto es un fracaso completo. Ellos estaban convencidos que había sido puesto en el sepulcro y que en aquella oscuridad y en aquel silencio todo había terminado. Pero en el tercer día vieron cómo terminaron las cosas, no a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. Todo había sido invertido. Este tercer día no se refiere al pasado mañana, se refiere al tiempo de Dios, a un kairos. Jesús no era entonces al tercer día un fracasado, sino el vencedor, que se sentó a la derecha del Padre. El Señor que ha revelado no era el Altísimo entonces, que siempre habían creído, sino el Bajísimo, aquel que decidió venir, descender, hacerse esclavo, no el alto, el poderoso, el glorioso y exaltado, no. Aquel que se ha inclinado a lavar los pies de los dueños del corazón de Dios. No era el Dios fuerte que amenaza y que se venga de quien osa transgredir sus órdenes, sino el Dios que ama incluso a quien aquel que lo odia. El crucificado había hablado de un Dios que es amor y que es solo amor. Es muy lógico que los discípulos estén desconcertados en aquel tercer día. ¿Qué sucedió? Cuando se dieron cuenta y han comprendido realmente qué es lo que piensa Dios sobre aquello que ha ocurrido, todo ha sido invertido en su mente y en su corazón. Y esto crea un desconcierto grande. Ellos pensaban, tenían una imagen de Dios y todo ha sido invertido. Es difícil para ellos comprender entonces al resucitado. Ayuda a estos discípulos desconcertados y confundidos, eh, ahora Lucas, a leer el acontecimiento de la Pascua a la luz de la Sagrada Escritura. Y eso es lo que hacemos nosotros ahora, leer también este acontecimiento a la luz de la Sagrada Escritura. Veamos entonces cómo inicia nuestro pasaje, los versos 46 al 49 de este capítulo 24. En nuestra propia vida a menudo estamos enfrentados a sucesos de los cuales no comprendemos el sentido. Guerras, violencia, indiferencia de frente al débil y al indefenso. Vemos personas buenas y justas que sufren injusticias. Y entonces nos preguntamos, ¿será que no vendrá el día en que Dios intervenga y organice estas realidades, le dé una vuelta a todo, componga todas estas cosas, el día en que nos muestre quién tiene la razón, que Él tiene la razón y quién es el que está equivocado, quién era el justo y quién era el malvado? A estas preguntas que tienen que ver directamente con lo que ha sucedido al resucitado en la tarde de Pascua, Él responde, este día vendrá, el tercer día, el Cristo llevado a la muerte,
por los hombres resurgirá. El tercer día significa no la profecía que él sería resucitado exactamente 3 días después de su muerte. No, la profecía no es cronológica, es teológica. Quiere decir que al final es Dios quien pronuncia el juicio definitivo e inapelable sobre el surgimiento o sobre el fracaso de una vida y que ha resucitado a Jesús el Señor y lo ha mostrado a todos, ha mostrado que Jesús tenía razón, que es Él el justo, el vencedor, y lo es porque ha hecho de su vida un don de amor, y todos aquellos que, como Él, pondrán su vida al servicio del hermano, tal vez los hombres los considerarán fracasados, pero al tercer día, al día de Dios, cuando Dios pronuncie su juicio, también ellos, como Cristo, serán acogidos por el Padre del cielo en la plenitud de la vida de los resucitados. Toda la Sagrada Escritura, dice Jesús, ha sido escrita para preparar el corazón de los hombres para la comprensión de este designio de amor de Dios sobre la humanidad. Y no basta, sin embargo, haber comprendido este designio de amor. Es necesario después aceptarlo, adecuar la propia vida al modo como Jesús de Nazaret la ha vivido. Esto es necesario abandonar el camino viejo y acoger la propuesta del hombre nuevo. Después, quien lo ha comprendido no solamente debe encarnarlo, sino que también debe anunciarlo a todos los pueblos. Aquí está la misión que el resucitado confía a sus discípulos. Anuncien a todos los pueblos la conversión para el perdón de los pecados. Notemos bien, no deben anunciar la conversión y el perdón de los pecados. No, deben anunciar la conversión. Esto es el cambio de dirección en la vida para que el pecado desaparezca. Esto es el perdón de los pecados. El perdón de los pecados no significa un limpiar el mal, el pecado, no. No es una mancha para lavar. Es la dirección equivocada de la vida. Pecado no es una transgresión de una ley, es la dirección equivocada de la vida. La conversión es una, no es de varios pecados. Es orientar la vida según el querer del Señor. Quien orienta la propia vida en la búsqueda del propio interés, en el acumular bienes, en el pensar en sí mismo, en el querer servirse de los otros, dominar sobre los otros, este es un deshumano, está destruyendo su vida, debe cambiar la dirección. ¿Qué hace Dios con esta persona que va por el camino equivocado? Lo quiere perdonar. Y el perdón no es otra cosa que el resultado de la obra de salvación del Señor, aquella obra que realiza para hacer cambiar la dirección. Y cuando esto ha sucedido, entonces el pecado es perdonado. Primero está la conversión. Claramente no es solo después que Dios ha logrado perdonarme. Esto es llevarme sobre el camino verdadero, el que me indica Jesús. Solo entonces yo me arrepiento, después que Él me ha perdonado. No que me perdona porque yo me arrepiento y pido excusas, no. Es porque Él ha logrado hacerme caer en cuenta que estaba fuera del camino, entonces que yo me arrepiento y cambio la vida. El perdón del Señor ya está como telón de fondo. Reconocer ese perdón es es poner toda la vida en clave del amor de Dios. Esta conversión debe ser anunciada a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Esto es, sobre todo, sorprende porque quien habitaba en Jerusalén, en la ciudad santa, sostenía que no tenía necesidad de convertirse. Ellos estaban ya unidos a Dios, practicaban la religión. En cambio, el resucitado dice que es propiamente de esta institución
que debe iniciar la conversión. Deben comprender un nuevo rostro de Dios, el nuevo rostro de la religión, es decir, cuáles sacrificios son agradables a Dios, quién es el nuevo templo del Señor, que es Cristo y toda la comunidad de creyentes unida a Él. Eso es lo que deben comprender. De este proyecto de Dios sobre el hombre, sobre la humanidad, los discípulos son llamados a ser testigos. Para ser testigos es necesario haber hecho esta experiencia del don gratuito de la vida, es darse cuenta que es bello vivir así. Testimoniar es mostrar que es bella la vida vivida como Jesús la ha vivido. Y este testimonio de vida es posible solo para quien se deja guiar por el Espíritu Santo, de este don de la vida nueva que Jesús nos ha traído al mundo, este don del Padre. Si los discípulos mostrarán al mundo que es posible amar como Jesús ha amado, si se dejan mover de la vida divina que llevan dentro, es decir, esta capacidad de amar incluso al propio enemigo, será una prueba irrefutable que al mundo ha llegado una fuerza divina que transforma desde dentro la humanidad. Y ahora viene el saludo con el cual Jesús pasa su legado a la comunidad. Este saludo es su bendición. Les invito entonces a que leamos los versos 50 al 53 de este capítulo 24. El pasaje que hemos leído en esta conclusión del Evangelio según San Lucas, con la primera lectura, surgen algunas preguntas. ¿Por qué el resucitado no asciende al cielo desde allí del cenáculo, desde allí donde está con los 11? ¿Por qué va fuera de la ciudad de Jerusalén? Y recordemos que ya ha entrado la noche. Esto de salir de noche para ir a ascender no está como muy claro. Recordemos que no está escribiendo de una manera lo que está sucediendo, sino que es en un lenguaje teológico. ¿Por qué conduce allí a sus discípulos? Y después dice que los conduce hacia Betania. Como crónica comprendemos que no tiene mucho sentido, pero si comprendemos el lenguaje de la Sagrada Escritura, entonces acogemos el mensaje, sobre todo el verbo empleado por el evangelista para decir lo que Jesús ha hecho. Ha conducido fuera de Jerusalén a sus discípulos. El verbo es eixage, que no es superficial, no es un verbo efímero, no, porque es el mismo verbo que viene empleado en el libro del Éxodo para decir lo que Dios ha hecho por su pueblo. Lo ha conducido, lo ha llevado fuera de Egipto, de la tierra de esclavitud, para introducir a su pueblo en el espacio amplio donde se puede vivir la tierra de la libertad. El resucitado conduce su comunidad fuera de Jerusalén, porque Jerusalén es la tierra donde no se es libre, es la tierra donde reside una institución religiosa que enseña a venerar y a servir a un Dios que no existe, no es el Dios que nosotros vemos reflejado en el rostro de Jesús de Nazaret. En el templo de Jerusalén se adora a un Dios que ofrece su amor a quien lo paga, a quien le ofrece sacrificios, inciensos, devociones, concede sus bendiciones a los buenos, a los justos, nunca a los malvados. La Pascua ha cancelado este rostro de Dios, porque en Jesús de Nazaret Dios se ha revelado como amor y solo amor, amor gratuito, que concede su amor y los favores a todos los hombres. El resucitado conduce fuera a su comunidad de esta institución religiosa. El lugar hacia el cual lo conduce es Betania. ¿Y qué cosa indica esta Betania? Es el lugar de la amistad, es el lugar de la familia que acoge a Jesús. Allí recordamos la escena también del Evangelio de Lucas, cuando Jesús va y visita a Marta y a María, una familia donde hay solo hermanos y hermanas. Allí no hay padres, no hay jefes, no hay súbditos.
Hemos conocido la familia de Betania solamente en estos tres personajes, en Lázaro, en Marta y en María. Es una comunidad solamente de hermanos. Es la casa de la familia de Betania, que viene a ser entonces la imagen de la comunidad cristiana. Es la casa de la cual emana el perfume de nardo, símbolo del amor. Y podríamos preguntarnos, aquellos que se acercan hoy a nuestra comunidad, aquella de los cristianos, que debería ser como aquella de Betania, donde se refleja el perfume del amor. Estos que se acercan de diferentes credos, de diferentes religiones, o que simplemente piensan diferente, que se acercan a esta comunidad. Atención a la pregunta. Ellos advierten inmediatamente que en esta casa, en nuestra comunidad, de aquí de nuestra comunidad, sale un perfume impregnado del amor vivido por la persona de Jesús de Nazaret. Amor que llega incluso al enemigo. Es este perfume que sienten ellos el que hoy, a los que hoy se acercan a nuestra comunidad cristiana. ¿Qué hace el resucitado? Alza las manos. Las manos son signos de las obras que nosotros realizamos. Con las manos damos la vida o la muerte, acariciamos o golpeamos, ofrecemos pan al hambriento o robamos. Aquí está la última escena de Jesús en el Evangelio de Lucas. Alza sus manos y las muestra. Son las manos que siempre han bendecido. El último gesto será propiamente ese, la bendición. En hebreo, barak, bendecir. Significa querer la vida y solo la vida para el otro. Este gesto de Jesús que describía así Lucas está retomado del Antiguo Testamento. Es el gesto sacerdotal en el libro del Levítico, capítulo 9. Dice que Aarón alzaba las manos hacia el pueblo y lo bendecía. Y después hay una descripción estupenda retomada en el libro del Eclesiástico, cuando habla del elogio del sumo sacerdote Simón, hijo de Onías. Un Dios justo, un hombre justo, pío, recto. Él alzaba las manos sobre toda la asamblea de los hijos de Israel para dar después con sus labios la bendición del Señor, gloriándose del poder pronunciar este nombre. Y cuando él alzaba las manos, todos se postraban para recibir la bendición del Altísimo. Es la misma escena que Lucas ha tomado del Antiguo Testamento para decirnos el último gesto de Jesús, dejarnos su bendición y recordarnos cómo es que inicia el Evangelio de Lucas, también con una bendición que Zacarías no logra pronunciar porque se ha quedado mudo. Y ahora en cambio hay una bendición dada por el resucitado y permanece por siempre sobre toda la humanidad. Y mientras lo decía, repite por 2 veces, aquí Lucas, el gesto, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. El evangelista no está haciendo una crónica, volvamos nuevamente, tratar de entender, está tratando de explicar realidades espirituales con elementos materiales. No está haciendo crónica, emplea el lenguaje de su época en el cual Dios era imaginado en el cielo. Esto era 7 cielos y sobre el séptimo cielo estaba el trono del Altísimo. Es para decirnos que quien ha vivido por amor ha sido acogido en la casa del Padre. Y este subir hacia el cielo no lo ha inventado Lucas. Es un género narrativo conocido ya en la literatura bíblica. Recordemos el rapto de Elías sobre un carro de fuego. También está presente en la literatura grecorromana. Se trata de imágenes de las cuales Lucas se sirve no para describir un relato material, sino para formular de manera pedagógica para su comunidad la verdad. Jesús ha sido acogido por los brazos del Padre del cielo.
Esta es la verdad que quieren comunicar. Esto es lo que Lucas quiere decirnos, que Jesús ha sido acogido en los brazos del Padre, que la vida donada no es destruida, entra en el mundo de Dios, donde ninguna migaja de amor se pierde. Hay una separación de este mundo corruptible para entrar en el mundo de la incorruptibilidad. Los discípulos se postran, reconocen este juicio de Dios sobre aquello que ha ocurrido en la vida de Jesús de Nazaret. Es el sello de Dios sobre la vida de Jesús de Nazaret. Y Lucas resalta también la gloria, el gozo, la alegría de estos discípulos. Cuando una persona querida nos deja, nosotros no nos alegramos, permanecemos tristes. ¿Por cuál motivo estos discípulos están en la plenitud de la gloria? Es que han comprendido que después de la Pascua, dejar este mundo corruptible no es motivo de tristeza, sino motivo de gozo. Todo visto a la luz de la Pascua la que nos permite entender el sentido y el paso de la muerte a la vida. Quien ha visto cuál es el destino que le espera a quien ha vivido para amar, puede que sí, ame este mundo, esta vida, pero vive en la espera de otra cosa, como lo ha escrito Pablo a los Corintios. O el ojo no vio, oreja no oyó, ni jamás ha entrado en el corazón del hombre aquello que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Nadie ha entendido, no es posible, es complicado entender, pero es un motivo de gozo y de alegría el paso de la muerte a la vida. La enseñanza es dejar de pensar en la muerte como una tragedia, como algo sin sentido, como algo feo o malo. Fea o mala es una vida equivocada. Fea o mala es una vida lejos de Dios, alejada por el camino que destruye. Sería esto como feo o malo, sería como un envejecimiento interminable, vivir eternamente. Imaginémonos un poco cómo sería una vida sin muerte. Sería esto lo más aburrido, lo más tedioso. La muerte termina siendo necesaria y a la luz de la Pascua la podemos ver con una dimensión diferente. La conclusión natural de una vida entregada por amor es hermosa y es deseable. Podríamos pensar en la muerte de los creyentes, no de los paganos, que puede parecer extraño que luego estos discípulos hayan regresado a Jerusalén. Sí, es la Jerusalén material donde han regresado, pero han salido, han sido liberados de la Jerusalén que hace esclavos, de una cierta imagen de Dios y de una cierta forma de relacionarse con Dios, que es la práctica de la religiosidad judaica, y después habían perdido el tiempo en el templo del Señor si hubiesen regresado al templo a hacer actos devotos o sacrificios o holocaustos. Esto es especial. Los discípulos regresan a Jerusalén. Esa es la tierra de la que han salido, de la que el Señor los sacó. Pero regresan, pero no a realizar actos de piedad o actos de devoción o sacrificios. No, no pueden permanecer todo el tiempo en el templo de Dios. El templo ahora es aquel nuevo templo, aquel que es Jesús de Nazaret, con toda su comunidad, es la iglesia, la comunidad de hermanos. Este es el nuevo templo del cual suben a Dios los sacrificios agradables para Él. Ya no es incienso, ni el humo de lo que se quema o de lo que se entrega o el dinero que se ofrece. No, ahora son las obras de amor de los cristianos. Han regresado sí a Jerusalén, pero ahora no pertenecen a la institución religiosa antigua, sino que han entrado en el nuevo mundo, en el mundo de aquel que ha nacido de la Pascua. Invitados entonces también a resucitar y a ascender en nuestra vida espiritual al encuentro con nuestro Padre Celestial. Un feliz domingo para todos.